solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Muy buenos días, hermanos, sean bienvenidos a esta nuestra reunión de domingo. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de escuchar su palabra y alabarle en este día. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por habernos traído aquí en este día. Te damos gracias por todas las bendiciones que siempre tenemos de ti para nosotros y nuestras familias. En este día especial, Señor, te queremos rogar por que pongas paz en nuestro país, que depongas cualquier actitud belicosa, Señor, en nuestro país, que nos permitas elegir a nuestras autoridades en tranquilidad, Señor. Te rogamos también por las nuevas autoridades que vamos a escoger. Te rogamos por ellas, por sus familias. Te rogamos toque sus corazones y sus mentes para que administren las cosas de nuestro país, Señor, con temor a ti. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que estamos en tus manos, porque sabemos que eres tú, Señor, quien quita y quien pone las autoridades. Entregamos esta reunión a ti, entregamos este momento a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les pido tomar sus Biblias en sus manos para hacer nuestra declaración de fe. Repetimos juntos. Esta es mi Biblia, la eterna palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante, siempre viva y eficaz. Sus verdades son absolutas y eternas, suficiente en todo asunto de fe y práctica. Hoy recibiré la incorruptible, indestructible, la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Les pido, hermanos, buscar en sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque todos los gobernantes no son motivo de temor para los que de buena conducta, sino para el que hace el mal. Amén. Hermanos, alabemos a nuestro Dios por todas las maravillas que Él hace.
Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo, Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. La tumba ya está vacía, Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora, Jesús, el Padre le exaltó. A Él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. 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 Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser.
sobre todo es. Nombre altísimo, te exaltaré. ¿Cómo es que en su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Muéstranos tu gloria, la gloria de la cruz. Qué rectitud Él reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó sus manchas en la
ser la gloria de la cruz. Puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él.
Padre, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu gran misericordia y tu gran fidelidad, Señor. Padre, estamos profundamente agradecidos porque en un momento, en un tiempo, tú tomaste nuestro lugar. Tú te hiciste hombre, Señor. Dejaste tu gloria, Padre, y te hiciste hombre. Viviste una vida perfecta. Señor, te subiste a esa cruz tomando mi lugar y has satisfecho con tu obra en la cruz del Calvario las demandas de la justicia del Padre. Gracias, Señor. No solo quedaste en la cruz, Señor. Si bien moriste por mis pecados, pero también resucitaste, Señor. Y hoy estás sentado a la diestra del Padre y hoy intercedes por nosotros, Señor. Padre, gracias, porque no nos has dejado solos, sino que has enviado al Consolador, tu Espíritu Santo que vive en nosotros, hecho morada en nosotros. Gracias, Padre, porque tenemos la plenitud de tu Espíritu Santo. Señor, cuán glorioso eres, Señor, cuán extraordinario eres, Señor. Gracias, Padre. Bendice este tiempo de la exposición de tu palabra, Señor. Padre, guíanos. Padre, que tu Espíritu Santo nos hable y nos ministre, Señor. Que cautive nuestra mente y corazón, Padre, de tal forma que seamos conmovidos por el poder de tu evangelio, Señor. Necesitamos escuchar hoy tu voz, Señor. Gracias, Señor. Y aún clamamos juntos, Señor, por las elecciones que hoy se están llevando a cabo, Señor. Padre, eres tú quien pone autoridades, quien quita autoridades. Eres tú quien guía el corazón de cada hombre y mujer de esta nación, Señor, para que tus propósitos se cumplan, Señor. Hay expectativas, Señor, pero descansamos en tu soberanía. Descansamos en tu poder, Señor. Descansamos en que tú nos vas a dar la autoridad que nosotros necesitamos, Señor. Y antes de saber los resultados, gracias, Señor, porque no va a pasar nada que tú no lo permitas. No va a pasar nada, Señor, si detrás de aquello no hay un propósito tuyo para tu iglesia en esta nación. Padre, glorifícate en esta jornada. Engrandece tu nombre en esta jornada, Señor. Padre, gracias porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey por encima de cualquier autoridad. Engrandece tu nombre en nuestra nación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, buenos días. ¿Cómo están? Pues hoy nos toca hacer la transmisión por este medio. Como ustedes saben, estamos en elecciones nacionales. Yo sé que hay mucha incertidumbre e inquietud por lo que vaya a suceder, pero quiero recordarte que nuestro Dios es soberano. Quiero recordarte que nuestro Padre está en control y que Él es quien pone y quien quita autoridades. Entonces nuestra responsabilidad es ir y emitir y dar nuestro voto, pero descansamos en la soberanía de Dios, que todo está orquestado de tal forma para que sus propósitos se cumplan. Y cualquiera sea la autoridad, nuestra responsabilidad es orar por ellos. La palabra nos dice que si queremos vivir quieto y reposadamente, oremos por nuestras autoridades. Y eso es lo que debemos hacer, no solo hoy en medio de estas elecciones, sino a lo largo de estos días y los próximos 5 años, no dejar de orar por nuestras autoridades. Quiero que continuemos con nuestra serie. Quiero recordarte dónde estamos. Estamos en la serie Cincelado por la mano del Maestro. Hoy es nuestro tema número 19. El tema es Seguros en Él. Estamos en la porción de las Escrituras de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 10. ¿Por qué no tomas tu Biblia? Y quiero animarte además que tengas un cuaderno de notas para que tú puedas registrar todo aquello que tú entiendes Dios te va a hablar hoy. Entonces toma tu Biblia y busca Primera de Pedro, capítulo 2,
y vamos a leer del versículo 6 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6 al 10. Ok, dice la palabra: pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa es piedra angular, se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Ok, esta es la porción de la palabra que hemos estado revisando ya desde hace 2 domingos atrás, y vamos a seguir desglosando, desempaquetando todo lo que este texto quiere hablarnos a nosotros. Quiero que recuerdes nuestra ruta. Quiero recordarte nuestro mapa a lo largo de este mensaje. Empezamos definiendo hace 2 domingos atrás dónde se ancla, bajo una pregunta, dónde se anclan nuestros privilegios espirituales, dónde se encuentran, en quién se encuentran escondidos nuestros privilegios espirituales. Luego formulamos una segunda pregunta, y es: ¿qué privilegios espirituales tenemos? ¿De qué privilegios espirituales Pedro está hablando en esta porción de la palabra? Pudimos revisar y hallamos que hay por lo menos 12 privilegios que Pedro describe a lo largo de estos versículos. 12 privilegios que nos han sido dados por Cristo al momento de nosotros nacer de nuevo por la sola gracia del Señor. Estos privilegios no es algo que está destinado para la eternidad, o no solamente está destinado para la eternidad, sino que podemos disfrutar hoy mientras estamos de paso en esta tierra. El primer privilegio que revisamos es que estamos unidos con Cristo. El segundo privilegio era que podemos acceder a Dios como sacerdotes. Nuestro tercer privilegio que revisamos la semana pasada es que siendo sacerdotes santos, tenemos el privilegio de ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Y hoy quiero que revisemos un par de privilegios más. Vamos a ver por lo menos 4 privilegios que el Señor nos da, y con esto vamos a sumar nuestros 7 privilegios espirituales que Dios nos da para hoy, para vivirlos en esta vida y disfrutarlos plenamente durante la eternidad. Hoy vamos a hablar del privilegio de estar seguros en Cristo. Vamos a hablar de nuestro amor por Cristo. Vamos a hablar de que hemos sido escogidos por Cristo y que vamos a gobernar con Cristo. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en que la bondad que se expresa en el más generoso regalo que Cristo nos ha dado a nosotros es nuestra redención, es nuestra salvación. Y esta salvación culmina con nuestra vida eterna que ha sido prometida por Dios para todos aquellos que somos sus hijos. Ahora, en medio de esto, de habernos salvado y regalarnos una vida eterna, que es la promesa que está por cumplirse, una vez más insisto en la idea de que hay 12 privilegios, 12 regalos del Señor que nos da al ser hijos suyos. Recuerda que el apóstol Pedro quería que sus lectores siguieran enfocándose en medio de la persecución, porque allí se encontraban en medio de la persecución, que se sigan enfocando en la bondad de Dios. ¿Por qué debían de enfocarse en la bondad de Dios? Porque todos estos privilegios son resultado de su bondad para con nosotros. Tú vas a recordar que en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 5
Pedro afirmó que tenemos dos privilegios. Uno que estamos unidos a Cristo y por lo tanto tenemos acceso libre a Cristo. Y esta comunión que se expresa en nuestro caminar con Él nos permite ejercer un sacerdocio santo. Y este sacerdocio tiene que ver no en relación a lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Si bien la figura que está tomando Pedro viene de esta idea del sacerdocio en el Antiguo Testamento, como revisamos la semana pasada, pero la idea es que tú y yo no necesitamos un intermediario para acercarnos a Dios. Tú y yo no necesitamos de alguien que pueda orar por nosotros, clamar por nosotros. Tú y yo tenemos acceso directo al Padre, como lo tenían los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Un solo hombre, una vez al año, se acercaba hasta el lugar santísimo para encontrarse con la gloria de Dios. Tú y yo, todos los días, en cualquier lugar y en cualquier momento, podemos acercarnos a nuestro Padre. Por ello Pedro dice, ustedes hoy son sumos sacerdotes, son sacerdotes santos, si vale esta expresión de lo que Pedro nos está diciendo. Y al ser sacerdotes santos, que es la descripción textual de lo que nos dice Pedro, nosotros entonces podemos ofrecer sacrificios espirituales, no cualquier sacrificio, sino, dice Pedro, sacrificios espirituales agradables a Dios. Y lo que Pedro nos ha estado diciendo respecto a estos sacrificios es que un sacrificio son nuestros cuerpos, es nuestra alabanza, son nuestras buenas obras, son nuestras posesiones, es nuestro testimonio, es nuestro amor y son nuestras oraciones que van dirigidas al Padre. Entonces, estos 7 sacrificios espirituales son los que nosotros debemos ofrecer de continuo a nuestro Señor. Y si tú quieres revisar con mayor detalle, te animo a escuchar el mensaje de la semana pasada. En los versículos 6 y 9, que es lo que vamos a estar revisando, el apóstol Pedro presenta otros 4 privilegios. Nuestra seguridad en Cristo, nuestro amor por Cristo, nuestra elección por parte de Cristo y nuestro gobierno con Cristo. Entonces empecemos a revisar estos 4 privilegios y una vez más animarte a que tengas un cuaderno a la mano y tú puedas registrar lo que tú entiendes Dios nos está hablando hoy. Dios te está hablando hoy a ti. Ok, Primera de Pedro capítulo 2 y quiero enfocarme en el versículo 6. Vamos a hablar de nuestro 4 privilegio, nuestra seguridad en Cristo. Dice Pedro, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Pedro está citando un texto de Isaías capítulo 28, versículo 16, que dice, por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Al citar esta porción, Pedro está dando testimonio de la inspiración y de la autoridad del libro profético, de los escritos del Antiguo Testamento. No olvides cómo empieza nuestro versículo 6 en Primera de Pedro. Pues esto se encuentra en la Escritura. Una vez más, estás reafirmando la inspiración de las Escrituras al citar, al traer a la memoria de sus lectores Isaías capítulo 28, versículo 16. Ahora, este versículo constituye una importante declaración mesiánica, una importantísima declaración mesiánica con la promesa de que cuando Cristo viniera a este mundo, sería Cristo la piedra angular de la nueva casa espiritual de Dios, la cual está formada por creyentes. No olvides, esto nos habló Pedro un par de versículos antes, pero Pedro está reafirmando esta idea. El Mesías, dice Pedro, iba a venir a Sión, establecer su reino espiritual entre quienes habrían de creer en él.
Cristo vino a Israel, a Jerusalén, y a pesar de que fue rechazado, estableció su gobierno espiritual en los corazones de todos los que creen en Él. Ahora, presta atención. Cristo, en esta declaración que hace Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, Cristo no solo es una piedra viva y escogida, sino también una piedra preciosa. Ahora, la palabra en el texto original para describir preciosa es interesante porque significa inigualable en valor, costosa, irreemplazable. Ese es Cristo. Cristo es inigualable en valor. Cristo es una piedra costosa. Cristo es irreemplazable. Cristo es irreemplazable, porque Él es la piedra angular, la piedra más importante de cualquier construcción. De hecho, en el texto original, otra vez, cuando hace la referencia a piedra angular, la idea que nos está dando es que es una piedra principal y describe la piedra que establece todos los ángulos. Y esto es extraordinario, porque Él es, otra vez, irreemplazable. Tú no puedes retirar esa piedra y poner otra en su lugar y esperar que la construcción, el edificio, la edificación se sostenga. Se va a venir para abajo. Cristo es irreemplazable porque Él es la piedra angular que establece el fundamento sobre el cual se edifica su iglesia. Alguien decía, es como la plomada de la edificación en que se establecen las líneas horizontales y verticales del resto de la construcción. También establece la simetría exacta de toda la edificación a fin de asegurar la perfecta precisión de la casa espiritual de Dios. La piedra angular principal tenía que ser sin tacha alguna. El único que podía establecer todos los ángulos de la casa de Dios era la piedra del ángulo perfectamente escogida, Jesucristo. Fin de la cita. Considera entonces que esta realidad fluye hacia uno de los más grandes privilegios para todo el que cree. Cuando uno pone su confianza en Cristo, el texto nos está diciendo no será avergonzado, porque Cristo es la piedra angular, Cristo es la piedra que soporta toda la edificación, Cristo es la piedra irreemplazable, insustituible, ese es el término, no será avergonzado. El que confía en Cristo no será avergonzado. Ahora, esta palabra avergonzado tiene mucho que decirnos. Esta palabra suelta significa ser engañado en alguna revelación. O por otro lado significa poner la esperanza en alguien y que esa persona defraude esa esperanza. Quienes creen sinceramente en Cristo como Señor y Salvador nunca, presta atención, nunca, subraya esta palabra, nunca serán decepcionados por Él. Nunca serán avergonzados por Él. Nunca seremos defraudados en la esperanza que Él nos ha prometido. Romanos capítulo 10, versículos 11 al 13 dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cristo no hace distinción entre judío y griego. Cristo no hace distinción entre las personas. Y la razón por la que Él no hace esto es porque todo el que cree en Él no será avergonzado. Nuestra esperanza es segura. Las promesas de Cristo son seguras. Los privilegios que Él nos ha dado son seguros. ¿Cuál la razón? Podemos confiar plenamente en el Señor y jamás seremos avergonzados.
Piensa en esto, siglos antes de la encarnación de Cristo, el profeta Isaías declaró que Israel podía tener toda la confianza en la seguridad que Dios proporcionaba al ser su Dios. Y esta expresión de Isaías capítulo 54, versículos 4 al 5, y luego vemos el versículo 10, es la certeza de lo extraordinariamente confiable que es nuestro Dios. Y al ser confiable, jamás, una vez más, jamás seremos avergonzados. Mira lo que dice Isaías 54, versículos 4 al 5, y luego vamos a saltar al versículo 10. No temas, ya no vivirás avergonzada. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni las tristezas de tu viudez, pues tu Creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Versículo 10. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Me encanta este versículo 10. Lo que está diciendo es: las montañas pueden moverse, las colinas pueden desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Y Pedro toma toda esta idea y Pedro nos está diciendo una vez más en el versículo 6: no seremos avergonzados. El que cree en el Señor no será avergonzado. El apóstol Pablo, solo para tomar otra referencia, el apóstol Pablo expresa a los romanos esa misma clase de confianza. En vista de la decisión de los creyentes descrita en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, Pablo plantea una serie de preguntas que terminan siendo preguntas retóricas en los versículos 31 al 35. Y resumió su respuesta a esas preguntas de los versículos 31 al 35 con una expresión extraordinaria de alabanza a Dios por la seguridad que los creyentes tienen en Él. Observa lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Pablo dice: claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es extraordinario. El que cree en Él no será avergonzado. Si tú has puesto tu confianza en el Señor, si tú has rendido tu vida a Él y Él hoy es tu Señor, tú puedes tener la plena convicción de que nunca jamás serás avergonzado. Tu esperanza es viva, tu esperanza es real, porque se fundamenta en la piedra angular preciosa, insustituible, irreemplazable. Ese es nuestro Señor. Ok, avancemos. Veamos nuestro quinto privilegio, el quinto privilegio que tenemos en Cristo, y este es amor por Cristo. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice el texto: este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que han desechado los constructores, esa piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra,
y para ello estaban destinados. Observa cómo inicia el versículo 7. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen. ¿Cuál precioso valor? El versículo 6 al final nos dice, el que cree en él no será avergonzado. Y Pedro continúa, este precioso valor de no ser avergonzados es para vosotros, para ustedes, los que creen. Pero para los que no creen, esta piedra que desecharon los constructores es una piedra angular, sí, pero que se ha convertido no en un privilegio. Pedro está diciendo que esta piedra ahora es de tropiezo y roca de escándalo. ¿Cuál la razón? Porque han desobedecido a la palabra. Han desobedecido la palabra. Este privilegio que describe Pedro, muchos autores, muchos teólogos llaman el gozo de amar a Jesús. El privilegio de tener la plena certidumbre de no ser avergonzados, Pedro llama el gozo de amar a Jesús. Observa lo que dice Juan capítulo 8 versículo 42. Juan capítulo 8 versículo 42. Dice la palabra, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque han venido a ustedes de parte de Dios, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Ok, observa el versículo 12, como el versículo 12, 42, perdón, el versículo 42, obsérvalo. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ok, si Dios es mi Padre, ¿qué sucede? Ustedes me amarían. ¿Notas esa relación? Si nosotros entendemos que Dios es nuestro Padre, por ese gran privilegio de que Dios es nuestro Padre por la obra de Cristo, nosotros debemos amar al Señor. Es lo que está diciendo el texto. Ahora, recuerda el discurso en el aposento alto que dio Jesús a sus apóstoles. Si tú observas Juan capítulo 14, versículo 21, Juan capítulo 14, versículo 21, el texto dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Más adelante en el capítulo 16, versículo 27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Creer en Cristo y amarlo son dos privilegios inseparables. Si la pregunta es, ¿por qué yo debo amar al Señor? Porque has nacido de nuevo. No es una obligación que tienes para amar al Señor, es resultado de una obra extraordinaria que se ha hecho a tu favor, y es extenderte salvación. Tú amas a Dios porque Él es fiel a sus promesas, porque Él no te va a avergonzar, no te va a fallar. Él es y Él será y Él permanecerá por siempre fiel a su palabra. Observen los textos que leímos, que solamente los que creen en Él manifiestan un amor genuino por Cristo. Es imposible amar a Dios si no has nacido de nuevo. Es imposible amar su palabra si no has nacido de nuevo. Es imposible confiar en las promesas del Señor si no has nacido de nuevo. Es imposible sentirte seguro en Él si no has nacido de nuevo. Segunda Corintios capítulo 5 versículos 14, Segunda Corintios capítulo 5 versículo 14, dice el texto, sea de una forma u otra, el amor de Dios, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Observa cómo empieza, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ahora, existe un contraste en este versículo 7 y 8 que hemos estado leyendo.
Este contraste es con los que no creen. Pedro está afirmando que los judíos fueron los edificadores que desecharon a Cristo, la piedra angular. Como estudiamos hace un par de semanas, los judíos examinaron a Cristo, pero no aceptaron a aquel que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para ellos, Jesús no tenía ningún valor como piedra angular de Dios, porque no cuadraba con la idea preconcebida que ellos tenían acerca de lo que tenía que ser y hacer un Mesías. Recuerda que históricamente ellos esperaban un libertador, alguien que venga con un caballo y con espada y pueda librarlos del yugo romano. Cristo vino como siervo y su pueblo los rechazó. Los judíos, los religiosos de la época, el Sanedrín, lo examinó y no lo aceptaron como el enviado de Dios. Ese rechazo fue trágico. Ese rechazo hoy a Cristo es trágico. Es trágico. Nota lo que está haciendo Pedro y está citando Isaías capítulo 8, versículos 14 y 15, donde se profetizó que el Mesías sería considerado piedra de tropiezo y roca que hace caer. Lo que Pedro tiene en mente al decir que es una piedra de tropiezo, él tiene en su mente que es una piedra cualquiera con la que uno podía tropezar mientras recorría su camino. Pero cuando él hace referencia a roca que hace caer, la idea era el lecho rocoso, el lugar rocoso contra el que podían quedar aplastadas las personas después de caer a causa de la piedra que provocó el tropiezo. Un autor dice, en el simbolismo de Pedro, los judíos desecharon la verdadera cabeza del ángulo. Luego terminarían cayendo sobre ella para finalmente ser aplastados en juicio por la misma roca. Fin de la cita. Quiero que observes que el versículo 8 deja claro que quienes rechazan a Cristo tropiezan. Y no solo tropiezan, sino se enfrentan al juicio divino porque son desobedientes, dice Pedro, a la palabra. Entonces Cristo puede convertirse en la piedra preciosa sobre el cual puedes poner tu vida y puedes estar seguro porque no vas a ser avergonzado. Pero esta misma piedra es de tropiezo para todos aquellos que la rechazan. No solo de tropiezo, sino que es una roca, el juicio de Dios que va a venir sobre ellos porque desobedecen la palabra. Los que no son creyentes reciben el juicio exacto, preciso, a su decisión pecaminosa porque no creen ni obedecen el evangelio. Ellos piensan que son libres. Ellos piensan que son dueños y señores de su destino, arquitectos de su vida. Pero lo que ellos desconocen es que al rechazar a Cristo, al rechazar su evangelio, al rechazar su palabra, esta misma se constituye en tropiezo. Y esta misma palabra se constituye en juicio para sus vidas. Muchos teólogos durante la Reforma coincidieron en esta afirmación. Dios no destina activamente personas a la incredulidad, pero sí designa juicio sobre todo incrédulo. Cuando tú observas Juan capítulo 3, versículo 18, y luego revisamos el versículo 36, y luego vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 24, observa lo siguiente, Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo
de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y esto es importante, porque tú y yo debemos tener el enfoque adecuado respecto a aquellos que no son creyentes, aquellos que no han nacido de nuevo. El texto nos dice que si no nacen de nuevo están en un estado de condenación. El texto nos está diciendo al final del versículo 36 que la ira de Dios no es que va a estar, no es que hoy está, es que permanece sobre él. Juan 8:24 nos dice: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Dios juzga a los incrédulos como consecuencia de su falta de amor por Él. Los juzga por su desobediencia a la palabra, por su rechazo, por su negativa a creer en Él. Pablo declaró a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Es lo que está diciendo la palabra. Yo quiero que mires en esta comparación, en este contraste que hace Pedro, el enorme privilegio que tú y yo tenemos al estar en Cristo. Ese privilegio monumentalmente grande, no conseguido por obras, sino por su sola gracia, no por algo bueno que hayamos hecho tú, que haya hecho yo, sino por su sola gracia, debe provocar en nosotros un profundo amor por Cristo. Porque esa piedra angular no nos es de tropiezo. Esta piedra angular, Jesucristo, piedra preciosa, es sobre la cual edificamos nuestras vidas, y es Cristo mismo que al confiar en Él no seremos avergonzados. Pero para el que no cree es condenación. Para el que no cree no solo le es de tropiezo, sino le es por juicio. Sexto privilegio: nuestra elección hecha por Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Observa lo que dice Pedro. Al momento de hacer este contraste en los versículos 7 y 8, el versículo 9 empieza diciendo: pero vosotros sois linaje escogido. Ustedes son linaje escogido. Observas lo que está diciendo. Versículo 6 al final: el que cree en Él no será avergonzado. Esto es para vosotros los que creen. Y luego contrasta con aquellos que esta misma piedra les es de tropiezo y les es de destrucción. Y luego va al versículo 9: pero vosotros no son como ellos. Ustedes no son como aquellos que tropiezan y que hay juicio permanente sobre sus vidas. Ustedes no son como ellos. Ustedes son, dice Pedro, linaje escogido. Linaje escogido. Y esto es extraordinario. Somos linaje escogido. Y una vez más Pedro trae a su memoria Deuteronomio capítulo 7 versículos 6 al 9, donde narra cómo Dios escogió a su pueblo Israel. Es la narrativa de Deuteronomio capítulo 7. Y Pedro identifica a quienes creen en Cristo como un grupo escogido. Ustedes son linaje escogido. Así como Dios le plació escogerse para sí mismo una nación, no porque eran grandes guerreros, no porque eran prósperos, escogió una nación pequeña, una nación sencilla,
para que vean a un Dios grande y soberano. Entonces Pedro hace este contraste. Y Pedro está diciendo, los que creen en Cristo son un grupo escogido, son un linaje escogido. Y esto debe llamar nuestro corazón, una vez más, a una profunda gratitud por el Señor. Él nos ha escogido, y como dice el texto de manera literal, que somos linaje escogido. No por algo nuestro, una vez más. No por algo que hayamos hecho y que pudo haber comprado algo de la gracia y de la misericordia de Dios. Esto se basa en el Dios soberano, se basa en quién Él es, se basa en sus propósitos, se sustenta en su misericordia. Juan capítulo 15, versículo 16 dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Observa el versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Ustedes no hicieron nada, yo hice todo. Ustedes son mi linaje escogido. Yo los escogí, yo los llamé, yo los convoqué. Observa lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿No te parece extraordinario? ¿No te parece monumental? No hiciste nada, estabas muerto en tus delitos y pecados. Había un juicio sobre tu vida y a Él le place extenderte gracia, a Él le place escogerte. No hoy, antes de la fundación del mundo, antes que fuesen hechas todas las cosas, Él te escogió a ti. Él sabía en su omnisciencia todo lo que tú ibas a hacer, todo lo que tú ibas a ser. Y a pesar de ello, en la eternidad, dice Pablo a los Efesios, Él los escogió. Probablemente la elección es el privilegio del cual se derivan todos los demás privilegios. Y la Escritura, puede haber más detalles sobre esto, pero hay por lo menos 5 máximas, 5 fundamentos, 5 pilares, 5 premisas relacionadas con la elección soberana de Dios. Y a esto voy a acudir a algunos autores para poder dar mayor claridad a este concepto. Primero, la elección es absolutamente única. La elección es absolutamente única decisión de Dios. Nadie más decide, solo Dios, en el consejo de la eternidad, en el consejo de la Trinidad. Por lo tanto, al ser Dios quien toma la decisión, es la verdad más demoledora del orgullo humano que hallamos en la palabra de Dios. Quieres ser humillado, quieres saber que no eres nada y que más bien estás condenado, debes abrazar la doctrina de la elección, porque tú no puedes hacer nada para salvarte. Es Cristo quien lo hizo todo, pero al hacerlo todo, nuestra responsabilidad es una vida de santidad, la proclamación del Evangelio. Esta doctrina destroza la soberbia del hombre, ya que nada en su salvación se deriva
de algún mérito que tenga. Todo tiene que ver con Dios, todo empieza con Dios y todo termina con Dios. Segundo, ya que la elección es totalmente por gracia de Dios, esta es la doctrina reconocida por los reformadores que más exalta a Dios. Tú puedes ver Romanos capítulo 9, versículo 23, Efesios capítulo 1, versículo 6 al 7, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, y en todas ellas se mira el despliegue de la gloria de Dios para salvar al hombre. Tercero, la elección es la doctrina que más empuja la vida de santidad. Dios puso su amor sobre los creyentes antes de que el mundo comenzara a existir. Pase lo que pase, ellos, los creyentes, deben estar consumidos de agradecimiento y pasión profunda por obedecerle. Esto es lo que provoca la doctrina de la elección, que no es sacada de un cuento de hadas, es sacada de la palabra inspirada de Dios, quien nos dice una vez más que fuimos elegidos por Él. Somos un linaje escogido. Quinto, la elección es el privilegio espiritual que produce más gozo, porque es la esperanza más segura que los creyentes tienen en medio de un mundo pecador. La elección es el privilegio espiritual que produce más gozo, porque es la esperanza más segura que tú y yo tenemos en medio de este mundo. ¿Por qué gozo? Porque en Él estamos seguros. ¿Por qué gozo? Porque nuestro destino era el infierno, pero Él cambió nuestra eternidad. ¿Por qué gozo? Porque disfrutamos al ser hijos de todos los privilegios espirituales que Él nos ha dado. ¿Por qué gozo? Porque tenemos libre acceso a la presencia del Padre. Porque podemos morar en su presencia. Moramos de hecho en su presencia. Gozo porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Gozo porque podemos ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Fruto de un nuevo nacimiento, fruto de haber sido llamados por Él. Revisemos nuestro séptimo privilegio que tenemos en Él. Gobierno, o vamos a gobernar con Cristo. Si tú observas 1 de Pedro capítulo 2, la segunda parte del versículo 9, Él empezó diciéndonos: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, mira lo segundo, nación santa. Real sacerdocio, nación santa. Nos vamos a quedar con esta expresión, real sacerdocio. Real sacerdocio. El concepto de real sacerdocio viene de Éxodo capítulo 19, versículo 6, donde Dios le dio a Israel por medio de Moisés el título de reino de sacerdotes y gente santa. Es lo que les dice Dios en Deuteronomio, que son reino de sacerdotes y gente santa. Entendemos todos que aquí sucedió algo triste, y es que Israel perdió este privilegio de poder ser este reino de sacerdotes y gente santa, porque ellos apostataron. Abandonaron al Señor, le dieron la espalda a Dios. Pero todos aquellos hoy, en esta figura que Pedro tiene en mente, él quiere relacionar lo que sucedió con el pueblo de Israel, lo que Dios les entregó, con lo que hoy nosotros tenemos. Y Pedro está diciendo que todos aquellos que creen en Jesús como el Mesías y confían únicamente en Él para salvación, tenemos el privilegio de convertirnos en sacerdotes reales. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Somos, dice Pedro, versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro, somos real sacerdocio. Porque moramos dentro del palacio del Rey. Y por una eternidad vamos a estar con Él, reinando por una eternidad.
Y esto es importante porque primero los sacerdotes sirven al rey al tener acceso a su santa presencia, donde llegan para ofrecerle sacrificios espirituales. Entonces no pierdas de vista que nosotros somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Y Pedro nos viene diciendo que somos linaje escogido y ahora nos dice que somos real sacerdocio. Los sacerdotes gobiernan con el rey en su reino. Esta figura es la que Pedro está trayendo de Éxodo capítulo 19, versículo 6. Cuando usa el término real, es importante considerar que tiene la idea de soberanía, tiene la idea de monarquía. Y lo que Pedro está diciendo ahora es que esta es una casa real de sacerdotes, sacerdotes santos, llamados a ofrecer sacrificios espirituales. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, Juan dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El único que puede establecer, si vale el término, este linaje real es Jesucristo. Porque Él es rey, Isaías 9:7, y Él es sacerdote, Salmo 110:4. Y como la salvación le pertenece a Él, Él escoge un linaje para que sean sus sacerdotes santos, quienes ofrezcan sacrificios espirituales santos, porque son entonces un real sacerdocio. A manera de cerrar y de concluir, mientras nosotros, tú y yo, como creyentes, vamos contemplando todos estos privilegios espirituales que tenemos en Cristo, todos y cada uno de ellos no merecidos, dados por pura gracia, debe de llevarnos a otra vez quiero insistir en esto, una profunda gratitud. Y no solo gratitud pasiva, una gratitud que se muestre en nuestra alabanza, en nuestra adoración al Señor, en un estilo de vida que armonice con todo lo que Cristo ha hecho y con todos estos privilegios que tenemos en Él, que además se desprenden en enormes responsabilidades al asumir estos privilegios. Yo no sé cómo estás tú, pero si tú no has nacido de nuevo, toma en cuenta lo que está diciendo Pedro. Cristo es la piedra angular que puede traer a tu vida salvación. Cristo es la piedra angular que te puede ser de tropiezo y de juicio. ¿Dónde estás tú? Si tú no eres creyente, te es de tropiezo y te va a ser de juicio. El camino es arrepiéntete. El camino es reconoce tu condición, reconoce tu necesidad de Dios. Acércate a Él y confiesa tus pecados y pídele que Él sea el Señor de tu vida. Y entonces Él va a extender gracia y entonces vas a nacer de nuevo. Y entonces vas a empezar a disfrutar de todos los privilegios que tenemos en Cristo. Tú puedes ser creyente, tú puedes tener años en el Señor, pero vivir no a la luz de lo que Cristo ha hecho. Y eres un creyente frustrado, que piensas que la vida cristiana es un conjunto de nos y de verticalidad y de prohibiciones. Y lo miras así porque tú miras que su ley, su palabra te es pesada. Pero la palabra no es pesada, su ley no es pesada. De hecho, el salmista decía que es dulce al paladar, que no es una carga, es un deleite. La razón, amamos al Señor. Pero si tú lo miras desde el otro ángulo, donde sí sientes que es rígida, sí sientes que es un conjunto de prohibiciones, sí sientes que no estás disfrutando tu vida en el Señor, ora a tu Padre. Ahí donde estás hoy, ora a tu Padre. Y arrepiéntete, porque probablemente te has alejado de Él, porque probablemente
has empezado a disfrutar los placeres de esta vida antes que los deleites en Cristo. Pídele que vuelva tu corazón a Él. Pídele que te dé hambre y sed por su palabra y empieza a vivir con gran gozo todo lo que Él ha hecho por ti y todo lo que Él tiene para ti en estos privilegios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias porque, Señor, nos abruma todo lo que tú has hecho, Señor, y todos los privilegios que tenemos en ti. Y de la mano, la enorme responsabilidad que tenemos de vivir en armonía con todos estos privilegios. Gracias, Padre, porque no podríamos solos vivir en armonía con todo esto que tú nos has dado. Gracias por la provisión de tu Espíritu Santo, quien mora en nosotros y nos da todo y nos equipa para poder vivir a la luz de tu evangelio, a la luz de tu palabra. Gracias, Señor. Dios, que nos conduzcamos en esta vida, que caminemos en esta vida mientras estamos de paso en esta vida, que vivamos a la altura de quienes somos en ti y a la luz de los privilegios que tenemos en ti y que caminemos viviendo en armonía con todo esto. Gracias, Padre. Eres bueno, Señor. Te adoramos, Padre. Te exaltamos, Señor, por todo lo que tú haces. No merecíamos nada y tú lo has hecho todo. Merecíamos condenación y tú nos has rescatado y nos has dado eternidad. Una eternidad contigo. Nuestra mente no alcanza a dimensionar la palabra eternidad, pero es por siempre contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Por qué no, ahí donde estás, adoramos al Señor? Si estás de pie, adora a tu Señor. Si estás sentado, adora a tu Señor. Pero ponte en una actitud donde todo lo que hagas en este momento, abra tu corazón hacia quien Él es. Vamos a adorar a Dios. Tú eres mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en tempestad. Aunque esté el mar enfurecido y cada monte sacudido, sé que en ti puedo confiar. Tú has prometido no dejarme, por tanto nunca temeré. Viene en la mañana, si me caigo me levantas, en ti me refugiaré. Tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú estás conmigo, nada temeré. Solo en ti yo confiaré. Tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú estás conmigo, nada temeré. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu gracia seguirá, es mi ancla, Señor. ¿Quién me separará de tu eterno amor?
Señor. Nada me alejará de tu perfecto amor. Oh, nada temeré. Jesús, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Nada temeré. Nada temeré. Amén. Nada nos puede separar del amor de Cristo, absolutamente nada. Él es fiel a su palabra y en Él nunca seremos avergonzados. Eso es extraordinario. Permíteme darte un anuncio al momento de cerrar esta transmisión. Este viernes que viene, viernes 23 de octubre, a las 8 de la noche, tenemos nuestra reunión de hombres. Sé hombre. Este viernes 23 de octubre a las 8 de la noche vamos a hablar sobre esperanza en medio de la depresión. Esperanza en medio de la depresión. Probablemente tú no estés enfrentando depresión. Si lo estás haciendo, eres muy bienvenido a esta reunión porque queremos darte las herramientas bíblicas para que tú puedas salir de esa depresión. Pero tal vez conoces a alguien que está pasando por depresión. Puedes invitarlo a que se sume a la reunión o tú puedes luego platicar con él y ayudarlo bíblicamente a enfrentar y a salir de su depresión. Entonces, el viernes que viene a las 8 de la noche están todos los hombres cordialmente invitados, no puedes faltar. Queremos agradecerte por haber sido parte de esta transmisión. El próximo domingo nos reencontramos en la congregación para reunirnos presencialmente con todas las medidas de bioseguridad a las 10 de la mañana. Si tú no puedes acompañarnos todavía, queremos animarte a que te sumes a nuestra transmisión en vivo y juntos podamos celebrar al Señor, adorar a Dios, disfrutar de su palabra, disfrutar de su presencia. Queridos hermanos, Dios los guarde.